número 20, tercer año de homilética. Bienvenidos los hermanos, un saludo en la distancia y también los hermanos que están presentes. Oramos y ya damos comienzo a la clase número 20. Padre, en el nombre de Jesús, estamos reunidos en esta tarde nuevamente para transitar la clase de hoy de la escuela bíblica. Te pedimos, Señor, tu compañía, tu presencia, que esté iluminando, clarificando nuestra mentalidad, también, Señor, nuestro corazón para recibir la palabra. Que el Espíritu de Dios se haga cargo de la administración en esta noche, también de obrando aquí en los hermanos presentes y en cada uno que está del otro lado de las redes, acompañándonos también. Señor, sea tu bendición sobre cada uno de los hermanos. En el nombre de Jesús me dispongo para dar comienzo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, reciba el asiento. Estamos retomando homilética, recorriendo un poco el esquema para preparar un mensaje, ¿no? Un sermón. Vimos primeramente los sermones textuales. Dentro de los textuales había tres divisiones: el textual, el temático y el expositivo. Dentro de los textuales vimos el textual hilativo. Si presta atención a las palabras, le es sencillo, ¿no?, ubicar cada uno de ellos, cada uno de los esquemas. Pues la palabra hilativa quiere decir algo que continúa, que hila, ¿no? La palabra hilativa viene de hilar, ¿no? Entonces, hilativo quiere decir que va ligando, ¿no?, los textos. Usan un texto como punto de partida y después el sermón hilativo es cuando se destaca palabra por palabra. Lo vimos las clases anteriores, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que vimos en 1 Timoteo 1:15, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese era el texto de ejemplo del sermón hilativo. Y luego vimos el desarrollo. ¿Cómo se desarrolla? Se presenta el texto, se podía presentar el tema como una noticia sin igual o el fiel mensaje de Dios. No, esa sería la forma de presentar ese tema. Se lee el texto y luego se expone cada frase o cada palabra, comenzando, por ejemplo, palabra fiel, ¿no?, que comienza el texto de Timoteo, palabra fiel y digna. Yo explicaría por qué es palabra fiel, ¿no? Luego, por qué es digna. Ahí yo haría un resumen de lo que quiere decir esa expresión. Luego me iría a la otra frase que dice: digna de ser recibida de todos. Ahí podemos hablar de que Dios no hace excepción de personas, que es para toda la gente, para todas las naciones, todas las culturas, todos los pueblos, todos los tiempos, porque la palabra de Dios es atemporal, ¿no? Es un gran error cuando los predicadores dicen: eso era para aquel tiempo, eso decía Pablo, porque en aquel entonces, la cultura, la costumbre. No, la palabra de Dios reclama legitimidad, reclama autoridad para todos los tiempos. Es atemporal. Si vamos a ubicar la palabra de Dios culturalmente, estamos en grandes conflictos, ¿no? Porque ahí entramos a seleccionar qué es para hoy, qué era para aquel entonces, qué era para 10 siglos antes, o cómo se aplicaría 10 siglos después, ¿no? Entonces,
no sería palabra de Dios, sería algo histórico o cultural, y no se puede manipular la escritura de esa manera, ¿no? De esa manera se tuercen hasta las doctrinas, porque dice, no, eso enseñaba porque en Roma o porque los griegos o porque no, en aquel entonces los hebreos. Entonces con eso entramos a cercenar la Biblia, a colocarla en casillas, a donde decimos esto es para ahora, eso es para antes, esto era para los griegos, esto era para los romanos. Hay gente, hay predicadores que usted le entra a leer un texto del libro de Romanos. No, dice, eso Pablo predicaba para los romanos. Entonces, si Pablo predicaba el libro de Romanos era para los romanos, entonces el libro de Efesios era para los efesios. El libro de Tesalónica era para los tesalonicenses. Y así llegamos al Antiguo Testamento, que ni le cuento, ¿no? Porque dice, eso es para el pueblo hebreo, eso es para Israel. Cuando entramos en ciertos puntos de la ley, dice, no, eso era para Israel. Y no, los mandamientos están vigentes, porque si no estuvieran vigentes yo podría matar, podría robar, podría adulterar, podría mentir. Ahora, ¿dónde están los mandamientos? En el Antiguo Testamento. ¿Tienen vigencia para nosotros? Por supuesto que tiene vigencia. Toda la palabra tiene vigencia. Lo que sucede es que Cristo interpretó la ley, la puso en su verdadera dimensión, no la anuló. Incluso dice los evangelios que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Lo que pasa es que Él le dio la dimensión que tiene que tener. No, la interpretación correcta, no la interpretación religiosa que le daban los antiguos. Él le dio y lo tenemos en el Evangelio, porque Jesús en sus enseñanzas dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Oíste que fue dicho, ¿no? Y él ahí es donde él le da la verdadera interpretación, no la nula, pero le da la verdadera, ¿no? Oíste que fue dicho, no adulterarás. Ahora yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. O el que mira a un hombre, ¿no? Porque esto no tiene género. No, el que miró ya adulteró. Entonces le dio la verdadera esencia, ¿no? No juréis, mas vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Antes se interponía juramento para darle legalidad a un compromiso, una palabra. Te lo juro por Dios, por la luz que me alumbra, por mi hijo, por que me quede ciego, que me trague la tierra. Bueno, el Señor dijo, no jure. El creyente dice sí y es sí, y dice no es no. Tiene valor su palabra, el juramento se abolió, ya no necesitamos jurar. No, entonces muchas cosas que se interpretaban, es decir, si vamos al Código Penal, vamos a la ley, a los libros de las leyes jurídicas, hay ciertas leyes que tienen que ser interpretadas por los tribunales. Se llama interpretar el espíritu de la ley, porque si vamos a la ley escrita, muchas veces es imposible, ¿no? A la letra. Y lo mismo en la ley de Dios. Si vamos a la letra, es imposible. Ahora, si interpretamos el espíritu de la ley, como hizo Jesús, entonces tiene eficacia y se puede vivir, se puede practicar, ¿no? Ahora, si vamos a la letra, por eso dice la letra mata, el espíritu vivifica. Eso sirve no solo para ley y gracia, sino sirve para darle el verdadero significado a la ley escrita, darle el sentido, darle leer entre líneas, ¿no? Vamos a decir así, descubrir el espíritu de la ley, ¿no? Porque la ley escrita es terminante y puede prestarse a errores
y a desviaciones. Por eso siempre hay que interpretar el espíritu de la ley. Es lo mismo cuando nos sacan de contexto algo que decimos. No, nos pueden crucificar, nos pueden mandar al infierno, porque a mí me ha pasado muchas veces sacar algo de contexto y si el pastor dijo. No, pero vamos a interpretar por qué lo dijo, en qué situación lo dijo, en qué contexto lo dijo, y ahí tiene otro sentido, ¿no? Le pongo algún ejemplo. De una hermana que cada vez que yo le retaba porque faltaba al culto, ¿no? O que no venía a la Santa Cena o no venía a las oraciones, me dice, mire que no vengo más y me voy al mundo, ¿no? Me amenazaba siempre así. Mire que no vengo más y me voy al mundo. Esto venía de larga data. Cada vez que yo le exhortaba, mire, de gracia que vine, porque me voy al mundo. Y un día le dije, hermana, ¿por qué no se va al mundo? Ahora, si ella me saca de contexto y sale a decir, ¿sabe? El pastor me dijo que me vaya al mundo. Sí, se lo dije, pero ¿en qué contexto? ¿En qué forma? ¿En qué espíritu se lo dije? ¿No? Es como cuando Balán oró para maldecir a Israel, ¿no? Que vinieron los mensajeros con regalos pidiendo que el profeta maldiga al pueblo de Dios, ¿no? Porque se multiplicaba y era un dolor de cabeza para el rey. Entonces el rey mandó llamar al profeta que le eche unas maldiciones. Y vinieron mensajeros con una cantidad de regalos para el profeta. Por eso Balán se convirtió en la imagen de un mercenario. Mercenario el que vende sus servicios. Los mercenarios que van a la guerra son soldados sin bandera. Los Gurkha eran mercenarios que vinieron a pelear en las Malvinas. No tienen bandera, no pelean por la patria. Pelean por... le contratan, le pagan y hay que pelear con los chinos, pelea con los chinos. Hay que pelear con los argentinos, pelea con los argentinos. No le importa raza ni color. Venden sus servicios sanguinarios, bélicos, al mejor postor. El que más paga los contrata y son profesionales de la guerra, ¿no? Es como un sicario. Sicario no le importa si tiene que matar un chico, matar un viejo, matar una mujer, no le pregunta cuál es el nombre, qué edad tiene, no le interesa si la raza, el color, y dice, tenés que matarme ese. ¿Cuánto vale? Tanto. El sicario va, le pega 3 balazos, y se ganó la plata del contrato. Entonces, mercenario espiritual es el que vende los servicios, el que se desvía por dinero, por popularidad, por fama, por poder. Ese es un mercenario. Símbolo del mercenario, Balán. ¿Por qué? Porque Balán, cuando vienen con toda esa oferta, le dice a los mensajeros, esperen acá, voy a orar a ver qué Dios me dice. Ya la chingó, hablando en criollo. Porque no podía orar, pedir permiso a Dios para maldecir a alguien, cuando la misma la interpretación de la ley que dio Jesús dice, no maldigas. Antes bendecí a los que te persiguen, a tus enemigos, dale de comer, dale de beber, no maldiga, no, prohíbe maldecir, porque ese es el espíritu de la ley. Ahora, en la ley, en la letra de la ley, los hebreos maldecían. Un sacerdote te podía maldecir a vos y toda tu familia. Usaban la maldición, porque la ley era diente por diente, y ellos interpretaban que si vos no me maltratás, yo te maltrato. Si vos me robás, yo te robo. Si vos me matás una vaca, yo te mato 2. Era así, ¿no? Ellos interpretaban así. Ahora vino Jesús, le dio la verdadera interpretación. No maldiga. Antes bendecí. Entonces el espíritu de un profeta estaba levantado como profeta para bendecir, no para maldecir.
Ahora él va a orar a pedir permiso a Dios para poder maldecir a Israel y quedarse con la recompensa, quedarse con los regalos. No, ¿y qué le dice Dios? No, no lo hagas. Mi pueblo es un pueblo santo, no vaya con ellos. Entonces él obedece, ¿no? Le despide a los mensajeros, dice, lo lamento mucho, no puedo hacerlo, Dios me dijo que no, que yo no puedo maldecir al pueblo de él. Y los mensajeros vuelven. Cuando el rey se entera, dice, dupliquen los regalos, dupliquen la recompensa. Y vuelvan mañana con el doble de la oferta. Cuando vuelven con el doble de la oferta, él le dice, bueno, esperen acá, yo voy a orar a Dios. Listo, ya están adentro del horno, ya está en la bandeja. Porque Dios le había dicho no y le explicó por qué no. Ahora él, como ve que los regalos ahora son el doble, él vuelve a insistir, voy a orar esta noche a ver qué me dice Dios. A la mañana sabe que le dice Dios, ve con ellos. Ahora no puede salir diciendo, Dios me mandó que yo lo maldiga. No, es cuando con los pibes te cansan y dicen, anda, para sacártelo de encima, pero no está haciendo tu voluntad, te está torciendo el brazo. Porque tu voluntad era que apague la tele y vaya a hacer los deberes. Pero hincha y zapatea y se encapricha y llora y te cansa el berrido que le decís, anda, prende la tele. Ahora, ¿era la voluntad del papá? No. La voluntad del papá fue la primera decisión. Apague y haga la tarea. Pero cuando esta hermana, yo nunca voy a decir a alguien váyase al mundo, pero me cansó porque era una extorsión continua. No me diga nada porque no vengo más. No venga más. No venga más, andate al mundo tranquilita, ¿no? Es decir, cuando nos sacan del espíritu con el cual decimos las cosas, no pueden probar cualquier barbaridad, pero sacado del contexto. Entonces siempre hay que interpretar en qué contexto lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo, en qué situación lo dijo, ¿no? Y la palabra de Dios debe ser interpretada así, ¿no es cierto? Interpretar el espíritu de la letra, no ajustarnos a la letra, a la ley escrita. Porque eso es muerte, la ley escrita es muerte. Ahora la ley escrita tiene un espíritu de interpretación. Bien, hecha la aclaración. Bueno, el texto podríamos seguir. Palabra digna de ser recibida de todo, ahí podemos explicar que la salvación es para todo el mundo, para todas las razas. Luego seguimos con la otra frase, estamos hablando del ilativo. Que Cristo Jesús vino al mundo. Ahí podemos explicar, ¿no?, el misterio de la salvación, la encarnación de Jesús, cuando se hace hombre, ¿no es cierto? Dios hecho hombre, en una cantidad de desarrollo, ¿no?, en esa otra frase. Seguimos con la otra frase. ¿Para qué? Para Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el propósito de Dios. ¿Para qué se manifestó? ¿Para qué vino? No vino para prosperarnos, para que nos superemos como personas. No vino para liberarnos de trauma y complejos. No vino para que seamos exitosos, para que nos quedemos ricos. Vino a salvar a los pecadores. Tampoco vino para los justos, para los buenitos. Tampoco vino para los sanos, vino para los enfermos. No vino para los buenos, vino para los malos. Y ahora Pablo cierra el texto, de los cuales, a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se pone como el primero, el más malo, el más perdido, por eso el Señor le salvó y le levantó para predicar el Evangelio. No, bueno, esa es la forma de desarrollar en un
un mensaje hilativo. Leo un texto, hay algunos textos que se prestan y hay otros textos que no se prestan para este desarrollo. Hay versículos que son especiales y hay otros versículos que no, porque salta de un tema al otro, ¿no? Trata muchos puntos, es una especie de mezcla. Entonces, cuando es una especie de mezcla no puedo hacerlo hilativo, porque me voy a encontrar que se me termina. Tiene que tener un razonamiento, tiene que tener un argumento, ¿no? Que se pueda desarrollar como este texto que le acabo de dar de ejemplo, ¿no? Para ser hilativo. Bien. Así tiene varios ejemplos. Después vamos al analítico. El analítico es el que examina el pensamiento dentro de la frase. El hilativo es frase por frase. Se toman las frases para hacer el argumento del mensaje, el desarrollo del mensaje. Ese sería hilativo. El analítico se toman las frases, pero el pensamiento de la frase, no la palabra solamente, sino qué quiere decir la frase. Por ejemplo, el analítico. Lucas 23:43 le dimos el ejemplo del ladrón. El tema podría ser el ladrón arrepentido, el delincuente arrepentido, que es el ladrón de la cruz. El texto dice que cuando él dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el momento que está en la agonía, mira a Jesús y hace esta breve oración: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta del Señor: de cierto te digo, estarás hoy conmigo en el paraíso. Ahí desarrollamos la idea, ¿no? Por ejemplo, de cierto te digo. Hablé la clase pasada, ¿no? La seguridad, la confirmación, la certeza de lo que el Señor está diciendo cuando repite de cierto. Era como ponerle el sello, la firma. Cuando es un hebraísmo, una manera cultural de hablar en Oriente. Cuando alguien dice de cierto, es poner la firma, seguro, no te quede duda, es así. Ahí podemos desarrollar, ¿no? El pensamiento cuando el Señor le dice de cierto te digo. Luego, la invitación maravillosa. Estarás conmigo, estarás en el paraíso. ¿No? La invitación maravillosa y la seguridad que le da el Señor de estar en un lugar, ¿no?, de descanso. Y luego vamos al otro pensamiento: estarás conmigo. No iba a estar solo, acompañado del Señor, estarás conmigo. Y luego la promesa sin tardanza: hoy, estarás hoy conmigo en el paraíso. Bueno, ahí se puede desarrollar el pensamiento de cada frase. Ese sería analítico. La misma palabra lo dice. Le digo por los cuestionarios donde se le va a pedir que usted determine estos sermones cuáles son. Entonces guíese por la palabra. Hilativo, es decir, sigue una línea, hila, frase por frase. Analítico, analiza. Viene de la palabra analizar la idea. Por eso se dice analítico. Después está el analítico invertido. Cuando el texto no se presta para empezar de adelante para atrás, se puede empezar de atrás para adelante. Eso sería invertido. Porque me queda mejor el desarrollo si yo agarro de atrás del texto y voy yendo hacia adelante. Porque hay textos que no se prestan para desarrollarlo como están escritos. Tiene que tener cierto conocimiento de hermenéutica, ¿no? Porque
Si usted se recuerde que los originales no tienen títulos, esos títulos que usted tiene en la Biblia tan bonitos, pero eso no existe en los originales, solo ponen las imprentas, los traductores, que le ponen el título, el subtítulo, el Sermón del Monte. Eso no existe en los originales. De toda Biblia moderna, usted va a abrir, Mateo allá por capítulo 5 o 6, el Sermón del Monte, y desarrolla la bienaventuranza. No existen los títulos, no existen los capítulos y no existen los versículos. Una herramienta útil porque nos manejamos con capítulo y versículo y es lindo, porque yo puedo decir capítulo 2, verso 3 y usted inmediatamente ubicó y me acompaña en la lectura. Pero los originales no tenían capítulos ni tenían versículos. Y en el asunto de la división o de colocarle los traductores capítulos y versículos, ahí no está el Espíritu Santo. Ahí están los lingüistas, intérpretes, traductores, teólogos. Y a ellos les pareció que viene un tema, ¿no? Y les pareció que este tema, vamos a poner esta línea en verso 1, esta otra línea verso 2, esta 3, esta 4, y acá me pareció, a este le vamos a poner, viene a ponerle el capítulo 5. Verso 1, verso 2, y me pareció que acá en el verso 4, yo traductor, teólogo, intérprete, lo que fuera, me pareció que acá termina el tema. Entonces acá le pongo capítulo 6, comienzo capítulo 6 y empiezo de vuelta. Verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, así hasta donde me parece a mí que terminó. Y vuelvo a abrir el capítulo 7. Esto es humano. Y como todo lo humano, tiene aciertos y tiene fallas. Y a veces un tema lo cortaron a la mitad, porque tiene que haber discernimiento espiritual para yo entender cuándo termina el escritor el tema. Si yo no tengo discernimiento espiritual, me pareció que terminó acá. Y acá comenzó otro. Y no. Si usted que tiene discernimiento espiritual y conocimiento lee olvidándose de estos numeritos, por ahí el tema que empieza acá no empieza en el 1, por ahí empieza en el 3. El tema. Y por ahí ese tema termina acá, en el 4. Entonces no tiene que ajustarse capítulos y versículos como hace la mayoría del pueblo evangélico. Porque hay temas que quedan colgados o quedan cercenados a la mitad, a la cuarta parte, porque los que hicieron esta división, que está maravillosa, para buscar está lindo, pero no sirve para estudiar la Biblia. Para estudiar la Biblia tiene que olvidarse de títulos, olvidarse de capítulos, olvidarse de las letras rojas, las palabras de Jesús en rojo, olvidarse de los comentarios. Porque ahí está la Biblia de Scofield, está la Biblia hay cantidad de Biblias de estudio, donde está la escritura, la mitad de la página, y la otra mitad son los comentarios del famoso Scofield, o de cual fuere. No hay una Biblia hasta que tiene los comentarios de Dante, mi querido hermano menor. La puede comprar ahí en Peniel. La mitad es Biblia y la mitad abajo es los comentarios de Dante. Ahora, si yo voy a estudiar la Biblia, sí. MacArthur, Scofield, hay una cantidad de comentaristas a que las editoriales los han invitado. Yo fuera muy famoso, a lo mejor me invitan. Y dice, vamos a sacar una Biblia con los comentarios de Hebel.
No sé, recibirá algún cheque por eso, no sé, algún porcentaje de la venta, no sé cómo es el manejo, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver los comentarios de Hebel con la palabra de Dios? Pastor, Sí. hay un teólogo, Tito. Usted manda lo que usted interpreta de un versículo, se lo manda. Ajá. Y él está escribiendo una Biblia, ¿sí? Sí. Que a su tiempo seguramente la sacará. Y tiene, no se imagina, por ahí usted puede... Sí, por eso le digo. Para estudiar la Biblia yo tengo que ajustarme a la escritura lo más fiel posible. Bueno, si quiere enriquecerse y leer los comentarios de Scofield, no digo que esté mal que usted lea el pensamiento de Scofield de este tema, de estos versículos. Está abajo. Está bien, suma la visión de alguien que sirvió al Señor. Pero no es palabra de Dios para que usted predique y se plante y diga así, porque lo dice la Biblia de Scofield, ¿no? O la de Thompson. No, el comentario de Thompson, que está bueno. El comentario de Dante a lo mejor es acertado. No lo leí. No, pero a lo mejor es acertado, está bien, tengo el pensamiento de Dante, pero el pensamiento de Dante no es palabra de Dios. Palabra de Dios es, si queremos estudiar, olvídese de los capítulos, olvídese de los versículos y muévase en los temas, lea el tema y siga el tema y va a encontrar cuando concluye ese tema y abarca otro tema, el apóstol, el profeta, quien sea que escribe. Esto se da tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Hay que seguir la idea, hay que seguir el tema que se está enseñando y no guiarse por los capítulos. Porque a lo mejor le corta al medio una doctrina, una enseñanza. Por eso digo que algunos versículos te tienen que hacer invertido de atrás para adelante, porque no se presta para hacerlo analítico o hilativo, ¿no? De adelante para atrás. No tiene un correlato. Entonces, a veces adecuándolo, empezando de atrás, y ahí va a tener algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Efesios 4:30, lo vimos la clase pasada, que dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Al hacerlo invertido, es decir, yo voy tomando los temas que más me interesen, lo acomodo, no como está escrito, sino como me sirve al desarrollo del mensaje. Por ejemplo, puedo empezar un privilegio que entraña un gran peligro. Un privilegio que entraña un gran peligro, la presentación, título, como le quieras llamar. Empiezo hablando de un gran beneficio, sellado con el Espíritu. Vio que yo no dije, no empecé por adelante, no contristéis al Espíritu, no empecé por ahí, no empecé por allá, por la mitad, por el gran privilegio. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Ahí puede hablar de lo que significa el sello. ¿Por qué fuimos sellados? ¿Para qué fuimos sellados? ¿Cuál es el sentido de ese sello? ¿No? Ahí empieza el desarrollo. Luego vamos a la gran esperanza. Estamos sellados para el día de la redención. La gran esperanza, cuando Cristo venga, reconocerá a su pueblo por ese sello. Ese sello del Espíritu Santo es el poder interno que va a transformar nuestro cuerpo en el aire para encontrarnos con Cristo en las nubes. ¿No? Ahí podemos hablar de la gran esperanza, el día de la redención que tiene el pueblo de Dios. Y ahora voy al principio, por eso dice invertido. Un gran requerimiento: no contristéis al Espíritu de Dios. Ahí puedo hablar qué significa contristar, por qué se constricta,
¿Qué pasa cuando se contrita? ¿Qué sucede con el creyente cuando el Espíritu Santo se contrita? Ahí desarrollo. ¿Me entiendes? Ese sería el invertido. También se puede hablar de, por ejemplo, se lo puede presentar así. Primero, un gran acontecimiento futuro. Empiezo del final. El día de la redención. Empiezo por ahí. ¿Qué es el día de la redención? Es cuando el Señor va a libertar de todos los males al pueblo de Dios, cuando nos va a hacer libre verdaderamente, cuando en su venida venga el arrebatamiento y nos vayamos con Él. Un día de liberación como jamás fue. No, podemos empezar por ahí, explicando el día de la redención. ¿Qué significa? Luego podemos ir al privilegio, estamos sellados. No, esto quiere decir somos escogidos, estamos en la lista para esa liberación. El Señor nos va a conocer. Va a saber quiénes son sus hijos, porque hay algo invisible ahí que solo Él puede detectar, el sello del Espíritu Santo, ¿no? Luego podemos hablar del gran requerimiento, la gran demanda que se le hace al creyente. No contritéis, no entristezca al Espíritu Santo. ¿No? ¿Cómo le entristecemos? ¿Por qué se entristece? Y ahí hay un desarrollo tremendo, ¿no? Son dos bosquejos diferentes, pero son invertidos. Tomamos de lo último y vamos a lo primero. Porque se presta mejor para un mensaje que hacerlo hilativo. Tenemos el otro, el analítico expositivo. Esto tiene que familiarizarse porque después en los cuestionarios se le va a preguntar. Se le va a pedir un ejemplo también, ¿no? El analítico expositivo es un sistema analítico que se emplea con gran proyecto en textos muy largos. O sea, porciones formadas por varios versículos. No ya estamos hablando de 1 o 2 versículos, sino ya cuando es un tema. Entonces se toma no cada palabra o cada frase para exponerla, porque si no es muy complejo, ¿vio? Si son muchos textos no se puede desarrollar, eso ya sería un estudio. Estamos hablando de un mensaje, no un estudio. Entonces ya sería, texto por texto sería ya un estudio, no da para un mensaje. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, Ezequiel 36, verso 26. Ezequiel 36, verso 26 en adelante. 26 al 28. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, daré corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y lo pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y a vosotros me serviréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ahí hay que hacer un sermón analítico expositivo porque he leído varios textos. No da para hacerlo hilativo, sería muy largo, no da para hacerlo analítico, también sería muy largo, muy extenso. Entonces hay que hacerlo analítico expositivo. Se podría presentar como religión genuina, ¿no? Se podría presentar bajo ese título, la religión genuina. Primeramente, vemos el autor de esa fe genuina o de esa religión genuina. El autor se presenta diciendo, yo Jehová. El cambio que produce, dice, corazón y espíritu nuevo. Quitaré el corazón de piedra, pondré un espíritu nuevo, un corazón de carne.
La obediencia que demanda, dice el texto, para que anden y guarden mi palabra. Para eso es la transformación que Dios hace con el hombre, para que anden y guarden mi palabra. La bendición que viene de esto, dice el Señor, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Bien, Dios es el todo en la vida del creyente, ¿no? Ahí vemos otro ejemplo. Se ve que el expositivo divide en 4 o 5 divisiones importantes y en esas 4 o 5 divisiones desarrolla todo el mensaje. Las divisiones que hemos visto, el autor de la religión genuina, el cambio que produce, la obediencia que demanda y la bendición, el resultado de esa obediencia. 4 o 5 divisiones y ahí después se desarrolla, puede dar ejemplo, puede contar testimonios, se acuerda del trompo y los afluentes del río principal, ¿no? Es decir, que hay un río principal, que es el argumento principal, pero luego están las subdivisiones que enriquecen la predicación. Por ejemplo, Salmo 73. Vamos a poner otro ejemplo allí. Salmo 73. Verso 24 al 26. Me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. 3 versículos. Lo hacemos analítico expositivo. Podemos presentar como Dios es el todo en la vida del creyente. Primera división, la guía de Dios en la vida. La guía de Dios. Me has guiado según tu consejo, dice el verso 24. Después me recibirás en gloria. La guía en la vida. El sostén en la muerte. Después me recibirás en gloria. Me has guiado según tu consejo. Guía en la vida natural. Y esperanza. Después me recibirás en gloria. La porción será para siempre. Verso 26. Dice, mas mi porción es Dios para siempre. Nótese que en el primer bosquejo todo el desarrollo giró alrededor de la palabra religión. Y en el segundo, del Salmo, giran alrededor de la persona de Dios. Esta es la ventaja de tener un tema que una al sermón. La columna vertebral, tener una línea, tener una estructura, ¿no? Acuérdese que cuando va a predicar, pregúntese qué quiere decir. Pregúntese cómo lo va a decir. Pregúntese, ¿no?, por qué lo quiere decir o qué quiere que produzca en la congregación lo que va a decir. Esas son preguntas internas, personales que usted se hace para tener una estructura, ¿qué quiero decir? Quiero decir que la vida es breve y que hay que buscar a Dios. Esa es mi estructura, esa es mi columna vertebral. ¿Qué quiero decir? Que Cristo viene pronto, que las señales están cumplidas. Esa es mi estructura, esa es mi columna vertebral. Luego yo busco las divisiones, busco los versículos, pero tengo una estructura que me guía mi pensamiento para estar siempre enfocado en lo que yo quiero decir. Quiero decir que Cristo viene pronto y que la iglesia tiene que estar preparada. Esa es mi línea, ¿no?, de pensamiento. Y eso es bueno para no volar, para no colgarnos por la rama y hacer una ensalada rusa, ¿no?
Tiene que tener un argumento, ¿no? En cualquiera de los sistemas que usted use, bien. Podemos ver otro, 2 Corintios 8:9. Acá va a tener varios ejemplos, ¿no? 2 Corintios 8:9. Porque ya sabéis que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. El método ilativo, vamos a hacer el método ilativo, ¿no? Jesús siendo rico, primera frase, siendo rico. Segunda frase, se hizo pobre. Bueno, ahí después usted tendrá que explicar qué significa esa riqueza que tenía el Señor y qué significa hacerse pobre. No, porque ahí tenemos que entender que siendo Dios no estimó ser igual a Dios, y sino tomó forma de hombre, forma de siervo y humillado, ¿no? Hasta la muerte, muerte de cruz, ¿no? Bajó más abajo de los ángeles, porque se hizo humano, ¿no? Es decir, esto es un nivel más abajo de los ángeles, el nivel más inferior de las criaturas. Él, siendo Dios del cielo soberano, se hizo humano. Esa es la pobreza real, ¿no? Para que con esa pobreza, esa humillación, nosotros fuésemos enriquecidos. No, ese sería ilativo. El analítico, el mismo texto, sería, por ejemplo, hablar de la incomparable riqueza original. ¿Cuál era la riqueza original de Cristo? El trono de Dios, creador del universo. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, dice la Escritura. No es que mandadero del Padre, Dios, uno con Dios. ¿No? Cuando se creaba el cielo y la tierra, ahí estaba Cristo en el medio del huerto. El árbol de la vida era Cristo. Entonces esa riqueza incomparable, podemos hablar, esa riqueza original, donde el universo le servía, donde estaba en el trono de Dios. Ahora, la extrema pobreza a la que se sometió voluntariamente, podía haberle elegido nacer en un palacio, en un linaje real, podía haber nacido como rey, como príncipe, entre las sedas, entre los lujos, nace en un establo, ¿no es cierto?, sin atención médica, acomodado en un pesebre entre el pasto de los animales. La extrema pobreza, cuando muere, porque hay los que están a favor de la prosperidad dicen que Cristo era rico. No tenía, lo dijo él, no tenía donde recostar la cabeza. Él se comparó más ricas que él a las zorras, porque dice las zorras tienen cueva. Más ricas que él las aves, porque las aves tienen nido. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Tal es así, cuando muere, la herencia que deja son su ropa y su manto. No dejó otra herencia, no dejó casa, no dejó propiedad, no dejó camello, no dejó burro, no dejó dinero, ahorros. Las riquezas de él se las repartieron debajo de la cruz, los verdugos. Entonces se sometió a la extrema pobreza voluntariamente. Y la inmensa riqueza que con esto nos proporcionó. ¿Cuál es el resultado de él haberse hecho pobre? No, la extrema riqueza que nosotros recibimos creyendo en él. Y ahí podemos hablar de todas las bendiciones que recibe el creyente cuando cree, ¿no? Tres temas, el mismo texto,
Lo vimos hilativo, frase por frase. Se hizo rico, ¿no? Siendo rico se hizo pobre para enriquecer a muchos, hilativo. Analítico, los temas, incomparable riqueza original, la extrema pobreza a la que se somete y la inmensa riqueza que nos proporciona esta. 3 temas, desarrolla el texto. Se expresa lo mismo, pero en el segundo bosquejo es más sugestivo para el predicador, ¿no? El analítico. Luego tenemos el analítico invertido. En el analítico invertido, el mismo texto, empezamos a hablar de la incomparable riqueza original de Cristo, donde el cielo y la tierra, el universo le pertenecen. Luego la incomparable riqueza moral de Cristo, la gracia, que Dios no es solamente rico en poder, en ciencia, en gloria, sino que lo es en amor. Dios es amor, es nuestro ejemplo. El gran motivo que le movió por amor de nosotros, se compadeció de nuestra miseria. Y podemos ilustrar esto con muchos ejemplos, ¿no? El admirable método que adoptó, se hizo pobre. También se puede ilustrar esto. La inmensa riqueza que con ello nos proporcionó para que fuésemos enriquecidos. Recibimos paz, gozo y la riqueza de los cielos en el siglo venidero, ¿no? Fíjese que en los primeros bosquejos hemos tenido que omitir frases muy importantes del texto, como son la gracia y por amor de nosotros, porque no entraban en el orden lógico que convenía, ¿no? Entonces hay puntos que a veces se suprimen porque no convienen al desarrollo, ¿no? Entonces, eso lo tiene que manejar el que va a predicar. Bien, tenemos ahora el sintético, textual sintético. ¿Cuál es el sermón textual sintético? Se denomina así aquellos que están basados en un solo texto. Para el desarrollo, el predicador no sigue la misma palabra del texto, ni la forma hilativa, ni tampoco por medio de frases analíticas, pero todas derivan del mismo texto y están relacionados con este. Usa el texto como base, pero no se ajusta a la frase y a los pensamientos de ese texto. Ese texto es el conductor, es la brújula del mensaje que presenta. Por ejemplo, vamos a tener Juan 6:37. Un ejemplo. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Un solo versículo. Este sería el eje del mensaje, pero no voy a hacerlo frase por frase hilativo o analítico. Lo voy a hacer textual sintético, que es tener el texto como anclaje, porque siempre me voy a mover en derredor de ese texto, de esa idea, pero voy a ir con muchas divisiones. Por ejemplo, la introducción puede decirse: Jesús no echa a nadie afuera de los que vienen a Él. Y las razones lógicas son: ¿por qué no echa a nadie afuera? Ahora voy a desarrollar cuáles son las razones por cuales Jesús no echa a nadie afuera. Primero sería contra su promesa. Ahí desarrollo. Segundo, en contra de su oficio, el Salvador. Vino a salvar, no puede discriminar y dejar a alguien afuera. Tercero, sería en contra de su corazón. De tal manera Dios amó al mundo, ¿no? Sería contra su corazón, sus sentimientos. Cuarto, sería en contra de su deseo.
porque Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, porque Él no quiere que nadie se pierda. No, los que discriminamos somos nosotros, los que corremos la gente somos nosotros. Nuestras tradiciones, nuestros puntos de vista, nuestras ideas, pero Él no echa fuera a nadie. Sería contra de su deseo y por último anularía la obra de la gracia que el Espíritu Santo inicia en el corazón. No, esas son las razones. Fíjese que yo tengo el eje del texto, pero no me refería al texto. Me refería por qué razón el Señor no echa a nadie afuera. Y di 5 razones por las cuales Él no echa a nadie afuera. Lo que resumiría diciendo, podemos acudir a Él con plena confianza. Que no hay rechazo en Él. Bien, tenemos otro texto para dar de ejemplo. Mateo 9:9. Todos los ejemplos los va a tener en el estudio igualmente, ¿no? Y pasando Jesús de allí, vio un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y le dice, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Podía presentar el tema como sígueme, llamado del Señor. Introducción. Describiría gráficamente la vocación de Mateo, con cierto aire de misterio, sin citar el nombre, sino dejándolo adivinar a los oyentes. Había un hombre. Este es un recurso muy lindo para el predicador, ¿no? Que cuando Pablo se va a referir a las revelaciones, él dice, conozco un hombre. Y era él el hombre. Pero él dice, eso le da misterio al comienzo del mensaje, le da interés, despierta el interés. Conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. No sé si en la carne, en el espíritu. Vio cosas inefables que no le he dado al hombre expresar. No, y ese hombre era él. Pero hubiera quedado muy chocante decir, Dios me llevó a mí al tercer cielo. He sido muy soberbio, ¿no? Habría un rechazo si él entra, no, a autonombrarse. Entonces utiliza una tercera persona, conozco un hombre. No está mintiendo, ¿no? Pero no está diciendo toda la verdad. Bueno, esa sería una forma de entrar con el tema de Mateo, ¿no? Un hombre publicano, recaudador de impuestos, un hombre que no tenía vocación religiosa. Bueno, se puede desarrollar sin nombrar cómo se llamaba, que luego recibe un cambio con una sola palabra. A veces nos cuesta o tenemos necesidad de miles de argumentos para que nos convenzan o para convencer a una persona a que tome una resolución, ¿no? Y a veces no alcanzan los argumentos para que tome la decisión. Y a veces esa decisión no es tan importante. En este caso, una sola palabra bastó para que cambiara la vida de este hombre. Esa palabra fue sígueme. Una sola palabra alcanzó para que él abandonara su oficio, su tarea, su vida vieja y se convirtiera en discípulo del Señor. Ahora podemos preguntarnos, ¿quién dice esa palabra? Podemos volver a preguntarnos, ¿qué implica seguir a Cristo? Y también podemos volvernos a preguntar, ¿cuáles son los resultados de seguir a Cristo? 3 divisiones, ¿no? Textual sintético, 3 divisiones que nos da todo el argumento del mensaje. Bueno, hay muchos ejemplos más. No sé si dárselo todo, pero lo va a tener en el estudio de este sermón textual sintético. Bien, me voy a quedar por acá porque se fue la hora.
y usted va a recibir ya un cuestionario. Bueno, va a tener que ser las páginas y la clase que viene. Este cuestionario le va a pedir que usted exponga lo que aprendimos acá, brevemente. Un bosquejo de un sermón ilativo, haga un bosquejito allí. No me escriba 4 páginas porque no tengo tanto tiempo para leer. Tiene que ser breve. Un bosquejo de un sermón analítico, un bosquejo de un analítico invertido y un bosquejo de un textual sintético. El sermón textual de sintético sirve para empezar, digamos, a predicar en las calles, digamos. Podría ser. Cualquiera sirve. ¿Sí? Cualquiera. Porque el ilativo yo puedo tomar Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí puedo ilativo, palabra, frase por frase, de tal manera. ¿Cuál es la manera? Que Dios amó al mundo, ¿no? ¿Cuál es la forma? De tal manera, está diciendo el evangelista, ¿no? ¿Cuál es la manera de ese amor hacia el mundo? De tal manera, amó Dios, ¿no? Dios te ama, Dios no quiere que te pierdas, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ayudar. Amó Dios. ¿A quién? Al mundo. En el mundo está incluido tú estás incluido en el mundo. No importa si fuiste a la escuela, no importa si tuviste familia, no importa si eres blanco, negro, perteneces al mundo. Dios amó al mundo. Para todo aquel que cree, la promesa es para el que recibe, para el que acepta, para el que abre el corazón, el que cree, tenga vida eterna y no se pierda. Ahí tiene ilativo para predicar en la calle con un solo texto. Y así como se lo hice ahora ilativo, puede hacerlo analítico, analizando las ideas de cada una de esas frases que yo presenté, ¿no? ¿Qué es el amor de Dios? ¿Por qué incluye al mundo? ¿Qué es la salvación? ¿No? ¿Cuál es la manera del amor de Dios? Bueno, ahí explico el pensamiento de la frase. Textual analítico invertido sería empezar de atrás, ¿no? Si usted quiere tener vida eterna, usted no quiere perderse, usted no quiere despertar en el infierno, usted que necesita recibir el amor de Dios, ese amor de Dios por el mundo, y usted es parte del mundo, usted está incluido, usted no está afuera. No, bueno, ahí lo hago invertido, empiezo de atrás para adelante. Textual analítico expositivo. Bueno, ahí tengo que dividir ese texto en 2, 3 temas importantes y desarrollar los temas, ¿no? Para darle un consenso, un cierre. Bueno, con cualquier texto, con cualquier porción de la Escritura, se puede hacer todas las clases, los estilos de desarrollar un bosquejo. Bien, va a tener así que hacerlo, no se copie del estudio, no me ponga el mismo que está en el estudio porque eso no tiene valor. Tiene que ser con textos que no están en el estudio. Me quedo acá, Dios le bendiga, y ya está el pastor Pablo. Ponemos un ratito de pie, o un saludo a los hermanos de las redes, cualquier pregunta en los comentarios. Yo leo los comentarios y los contesto. Así que me ponen en el comentario la pregunta, la duda que tenga, si está acompañándonos en las clases. No se quede con interrogante, ¿no? Ni los presentes ni los que están en las redes. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia, tu compañía, por la palabra. Ahora, Señor, queda la parte del pastor Pablo. También está guiándole, Señor, y acompañándole. Bendice todos los hermanos que nos están viendo a través de la pantalla y los hermanos que están presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.